Hello, hello. Welcome, everyone. This is Yoritza with Rawness with God. And today we have a special guest who is dear to my heart because he's actually a family member. His name is Isaac Diaz. And let me correct it, Pastor Isaac Diaz, because he is actually now a pastor. So, welcome, Isaac. Hi, everybody. Hello. So, guys, I am going to do this interview in Spanish. I will try my best to get this translated, but hang with me about this, and we're just going to move forward and get ready to do this. So, Isaac, tú decidiste hoy hacer esta entrevista conmigo y te quiero dar las gracias porque yo sé que es algo, personal, pero algo que Dios ha usado para su gloria. ¿Ok? Amén. So, vamos a empezar contigo y te voy a preguntar, yo sé que tu familia creciendo fuiste estabas en un lugar cristiano. ¿Cómo era eso? Para la gente que no, fue criado en Christianity. Disculpa. Bueno, otra vez, hola a todos. Eh, Tengo que decir que es una de las cosas más hermosas que un ser humano, ¿verdad? Puede experimentar habiendo crecido en un hogar cristiano como una enseñanza de amor, unos por otros, amor hacia Dios. Es una experiencia hermosa. Tengo demasiados muchos recuerdos hermosos a ver, de pequeño, de que crecí en la iglesia y que mis padres también me inculcaban, ¿verdad? Su creencia que es la fe que yo practico en el día de hoy. Es hermoso haber crecido en un hogar cristiano donde te enseñaran a amar a Dios y amarnos unos a otros. Amén, amén. Good. So, vamos a entrar en tu testimonio. Antes de todo, quería preguntarte, conociendo y si fuiste criado, en un hogar cristiano, ¿qué fue lo que te hizo ir al mundo? Y aquí es donde vamos a entrar de tu parte para conocer tu testimonio. Ujú. Ok, bueno, había crecido en un hogar cristiano te aleja completamente de las cosas del mundo. En mi familia no se hacían fiestas como las que se hacen en el mundo y no sé si es la concupiscencia de nuestra carne y el deseo carnal, que el pecado que traemos, ¿verdad? Desde nuestro nacimiento por culpa, ¿verdad? De ese pecado, ¿verdad? Que cometieron en el huerto del Edén y que pues por ende, nosotros también nacimos en pecado, ¿verdad? Por eso es que necesitamos la sangre de Cristo para poder ser purificados, ¿verdad? De esa maldad. El deseo de experimentar las cosas del mundo, de salir a beber, de fumar, era bien fuerte, era algo que yo no lo entendía porque a pesar de que pasaba momentos hermosos dentro de la iglesia, siempre había muchas cosas que me llamaban la atención sobre el tema de las cosas del mundo. Ahora bien, hay una historia detrás de esto y es las situaciones y las experiencias vividas, ¿verdad? A pesar de que nací en un hogar cristiano, pues sí tuve acceso a un mundo que no debería haber tenido a la edad que lo tuve, ¿verdad? Y eso también trae un descontrol y un desbalance en el desarrollo del individuo. Adicional a que el bullying se suma a esto, ¿verdad? Y todas estas cosas pues fueron distorsionando y fueron, ¿verdad? Hiriendo mi identidad. Y ahí es donde entra, ¿verdad? Ese escape hacia el mundo y buscar, ¿verdad? Liberarse de quizás serle fiel a Dios y vivir una vida recta, haciendo las cosas que a la carne le gustan. Y desde muy temprana edad conocí lo que era el mundo de la pornografía, conocí un mundo sexual que estamos hablando de 6 7 años, que ahí fue donde todo comenzó. Ok, ok. Gracias por eso. Am,
Cuando tú dices, tú explicaste que empezaron bullying, ¿no puedes decir en qué sentido y, cómo tú te sentiste en eso? ¿Cómo? Cuando tú Perdón. hablaste de bullying, ¿verdad? Que Ok. dijiste de bullying, ¿qué exactamente es lo que está pasando? Y pregunto esto porque quiero que otras personas que estuvieron en tu mismo camino, que puedan relate. Y disculpa, because my Spanish. No, no, muy bien. Eh, Mira, lo que es el bullying es Mm, algo tan real. Quizás las personas que son las que eh, hacen el bullying o quizás nunca vivieron el bullying, no, quizás no le llame la atención y crea que eso es una, por decirlo así, una estupidez, ¿verdad? Pero realmente afecta. mm, Afectó mi autoestima, afectó mi identidad, afectó quién yo era en mi esencia porque me cohibía. Yo siempre fui una persona extraña, rara, no común, ¿verdad? sí, sí. Viví muchas cosas que no debía haber vivido a tan temprana edad y eso también sumado a la forma mía, no era tan eh, varonil como los otros chicos, era más inclinado al lado femenino porque sentía que de ahí, de alguna manera, recibía aceptación y recibía amor. Entonces eso me llevó a refugiarme más en quizás las niñas que eran, a pesar de que eran crueles también conmigo, pero también mostraban un poco más de afecto que los mismos muchachos en la escuela. Y mi manera de hablar, mi manera de actuar, me bulleaban todo el tiempo. Me sentía, ¿verdad? Eh, eh, que todo lo que yo hacía, todo el mundo estaba mirándome para después crear una broma o un relajo sobre eso y eso marcó mucho mi vida y eso es algo contraproducente porque a pesar de que yo vivía en una vida cristiana donde yo estaba en un mundo eclesiástico de la iglesia y todo eso, pues todo ese bullying y todo eso me empujaba a refugiarme más en las cosas de Dios, a hablar más con Dios, a tener quizás una relación con Él más íntima. Pero pues habían traumas que no sabía cómo manejarlos ni cómo bregar con ellos. Y yo creo que eso al final pues me llevó a tomar malas decisiones. Okay. Y cuando estás hablando de malas decisiones, yo sé que tú, cuando yo y tú hablamos, tú nos hiciste, me hablaste sobre viviendo una vida doble. Um, ¿Pudiera decirnos qué exactamente, cómo llegaste a ese camino? Sí, sí. Bueno, yo vengo de un mundo cristiano, un mundo, ¿verdad?, Ujú. en la iglesia y dentro de la misma iglesia también, no quiero acusar la iglesia porque amo la iglesia y vivo para la iglesia y me fascina la iglesia. Pero es como todos, usted va a un lugar de trabajo y te encuentras con gente buena, que son buenos compañeros, y te encuentras también gente que son malvadas y malas. Y yo creo que en todo tipo de club o sociedad o grupos, siempre están las personas que verdaderamente son reales y son Right. buenas, y están los que están ahí, pues, tú sabes, por estar y no están tan, apasionados por lo que están haciendo. Entonces, ¿qué sucede? Que dentro del mismo lugar, acuérdense que todo esto es una trama de Satanás. Satanás te va a acomodar todo en el lugar. Y dentro de mi vida, dentro de la iglesia, aparecieron personas en mi camino que en vez de verdad de guardarme, en vez de protegerme, eran parte de quizás esos sentimientos o quizás de esas dudas, quizás mis problemas de identidad. Y como también tenía despierto un área de mi vida a tan temprana edad, que es la sexualidad. Un niño cuando se le despierta la sexualidad no tiene la capacidad para poderlo controlar.
porque Ujú. no es el tiempo de recibir esa información, recibir una información tan dañina a esa edad, porque en la edad correcta y en el momento correcto, pues es precioso, es hermoso cuando tú lo haces en el orden de Dios, cuando escoges a la persona con la que te vas a casar, cuando llegas al matrimonio, cuando haces todo bajo el orden de Dios, pero fuera del orden de Dios es un desastre, es una destrucción total. Entonces, dentro de la iglesia encontraba estas personas que también tenían sus traumas, también tenían sus razones y fueron parte de esa doble vida. Pues, ¿cómo es la doble vida? Pues estábamos en la iglesia y luego de eso sucedían momentos en los cuales podíamos nosotros llevar a la práctica cosas que ya habíamos visto en la pornografía. Wow, wow. Thank you, gracias, por to share that. Thank you. Um, Durante el tiempo que tú estabas viviendo esa vida, ¿verdad? Viviendo la doble vida, ¿dónde tú estabas con tus sentimientos? ¿Te sentías culpable o era algo que estabas peleando? ¿Dónde tú estabas? Mira, yo me encontraba en una montaña rusa. Wow. El sentido de culpabilidad me Ujú, destruía. El ujú. sentido de saber que estaba mal, reconocía que estaba mal, eso acababa con mi vida todo el tiempo. Yo vivía en una completa angustia dentro de la iglesia. O sea, yo vivía angustiado porque yo sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, pero no podía controlarlo. No tenía las herramientas, no conocía cómo yo poderlo detener, ¿verdad? Y había muchas cosas que yo tenía que sanar dentro de mí para yo poder, ¿verdad? Eh, sobrepasar esas situaciones. Entonces, le sumamos, ¿verdad? A lo que mencioné anteriormente, estas personas que llegan a tu vida, que tú los ves como grandes líderes, grandes personas que piensas que son los que te pueden ayudar y terminan siendo personas que están pasando por lo mismo que tú, y una persona que está pasando por tu misma situación en ese mismo momento de tu vida no es la persona adecuada para estar en tu vida, porque al fin y al cabo entre los dos van a terminar haciendo lo que no quieren hacer. Cabal. Una Escuché una prédica una vez que marcó mi vida y me hizo entender qué era lo que a mí me sucedía. Y ese predicador llevó una palabra que el título del mensaje era ministrando con heridas sin atender. Una persona que ministra con heridas que no han sido atendidas, lo que va a ministrar es su herida. Entonces, eso era lo que me ocurría a mí. Además, ¿verdad? También la concupiscencia, el deseo por el pecado, todo eso, ¿verdad? Pero si vamos a la raíz de la situación, esa es la raíz de la situación. Así que yo me encontraba completamente herido porque no le podía ser fiel a Dios, dolido porque no podía controlarme, decepcionado de mí mismo y también hasta cierto punto molesto contra Dios, porque cuando entré en edad, ¿verdad? Me puse a pensar, si yo era solo un niño, ¿por qué yo había tenido acceso a toda esa información? Porque, era mi lucha y mi pelea contra Dios, decir, ¿por qué no me protegiste y me guardaste de yo no haber tenido ese conocimiento? Pero hoy entiendo y le doy gloria a Dios, ¿verdad? Porque esas cosas ocurrieron en mi vida, porque hoy yo puedo ser luz para otras personas que están pasando por este tipo de oscuridad. Amen, amen. I love it. Yes. Ahora, ¿cómo puedo decir? Si fueras estar hoy en esa situación, sabiendo lo que sabes hoy mismo, ¿verdad? ¿Qué tú les dirías a otros que están en el camino donde tú estabas antes? Yo, primeramente, es buscar ayuda. Se necesita ayuda. Necesitas Ujú. ayuda y la ayuda correcta. Buscar Sí. un profesional, un líder de respeto, un líder que dé testimonio, un líder que dé fruto, que sea honrado, que sea, ¿verdad?, íntegro y que esa persona, ¿verdad?, sea ya un profesional en el tema o sea un ministro, ¿verdad?, alguien, ¿verdad?, dentro de la iglesia de respeto, ¿verdad?, que tú puedas confiar en esa persona y comienza a buscar ayuda. Si eres casado, la primera persona que debe de estar de la mano contigo
es tu esposa o tu esposo, si es una mujer, una dama. Tu cónyuge debería de ser la primera persona que te dé la mano. Si eres hijo, si eres jovencito o niño, quienes son los primeros que te deben de dar la mano son tus padres. Ahí es donde primero tienes que ir. Tienes que ir a las personas que se supone que estén protegiéndote y cuidándote. Si no tienes nada de eso, pues entonces debes de buscar un profesional, a alguien que verdaderamente pueda ayudarte a sanar y poder vivir, ¿verdad? De una manera correcta en el orden de Dios. Amen, amen. ¿Y qué tú dirías hoy sobre sirviéndole al Señor? Mira, tomar la decisión de servirle a Dios es la decisión más hermosa y más importante de mi vida. Eh, yo me encuentro escribiendo un libro sobre, ¿verdad? Mi historia. Y una de las cosas que más me ha tocado mi corazón, ¿verdad? Redactando toda esta historia, es ese momento en el que yo le entrego mi vida al Señor por completo. Y le Ujú, digo al Señor, mira, no me importa cómo yo estoy, no me importa eh, qué esperas de mí, qué tengo que hacer. Simplemente yo quiero que tú tomes mi corazón y que tú me limpies y que tú me aceptes y que tú cambies mi vida. ujú, Y, y eso es lo más valioso que puede tener el ser humano, esa conexión con el Señor, donde tú sientes verdaderamente que la sangre de Cristo te limpia de todo pecado y de todo pasado y te ayuda a poder sobrellevar todo este tipo de situaciones tristes y lamentables, ¿verdad? Porque este mundo es cruel, este mundo es malo, ¿verdad? Pero nosotros tenemos un Dios que es bueno y que permite cosas en nuestras vidas, ¿verdad? Para Él glorificarse, porque yo lo que he visto que Dios ha hecho en mi vida es glorificarse una y otra vez, una y otra vez. Así que el estar, ¿verdad? Dentro de la iglesia hoy o dentro del evangelio hoy o teniendo una relación con Dios en el día de hoy es la mejor experiencia de mi vida, es lo que me ha mantenido, ¿verdad? Fortalecido. Y no quiere decir que no he tenido recaídas en diferentes aspectos de mi vida, no necesariamente en el ámbito sexual dentro de mi crecimiento y desarrollo espiritual. Sí he recaído, sí he caído, sí he tenido, ¿verdad?, batalla, pero yo un día tomé una decisión y fue la decisión de jamás dejar al Señor nuevamente en mi vida. Yo quiero amen. serle fiel, yo quiero permanecer en Él y esa es mi meta. Ay, qué bueno. I love it, I love it, I love it. ¿Algo más que le quisieras decir a la gente sobre tu testimonio o lo que Dios ha hecho? You know, anything good that you want to share al final. Mira, yo les voy a compartir en Ujú, el momento en que yo tomé la decisión de seguir a Cristo. okay. Yo andaba fumándome un cigarrillo. Yo estaba desesperado. Mis primos habían sido asesinados, mis amigos habían sido asesinados, mi mejor amigo murió de una enfermedad que no tiene cura. Yo lo vi morir en una cama de hospital y llegó la desesperación a mi vida. Llegó ese momento en que yo dije, ¿qué quieres de mí, Dios? Porque yo no soy feliz, yo no me siento completo, yo necesito que tú hagas algo en mi vida. Y comencé a hablar con él y le dije, yo sé porque he conocido el Evangelio, yo nací en la iglesia, yo sé que a ti hay que entregarte nuestro corazón. Y como que en forma de coraje le dije, tómalo, toma mi corazón. Es lo que tú quieres, toma mi corazón, pero límpiame y hazme de nuevo. Y yo sentí que esa oración sincera o esa conversación sincera que yo tuve con Dios movió al Señor, que yo lo sentía literalmente sentado en el asiento del pasajero donde yo iba. Así que solamente yo sentí la presencia de Jesús que me miraba con compasión diciendo, hijo mío, te amo demasiado. Y ese momento fue tan maravilloso para mí que cambió mi mente instantáneamente. Mis pensamientos comenzaron a ser diferentes. Lo que me tenía ciego, cómo yo veía las cosas,
comenzaron a cambiar. Mi forma de hablar instantáneamente cambió. Mm. Y ahí yo me entregué por completo al Señor y dije, puedo tener deseos que no son los correctos en mi carne. Puedo tener luchas mentales que no son las correctas, pero yo renuncio a todos mis deseos, yo renuncio a todos mis anhelos aquí en la tierra para hacer lo que Jesús quiere que yo haga. ¿Y qué provocó eso? Provocó que el Señor trabajara de tal manera en mi vida que hoy por hoy me dio una esposa, me dio una hermosa hija, yo tengo una familia, quizás un sueño que yo tuve algún día de poder ser padre, de poder ser, ¿verdad?, la cabeza de un hogar, como estableció el Señor, que fue un sueño que tuve en mi vida, ¿verdad? Y que por medio de mis malas decisiones de entrar en el mundo, quizás, de la comunidad LGTBQ y plus, ¿verdad? Pues no se había tronchado, pero el Señor me devolvió, ¿verdad? Ese sueño y no solamente me devolvió el sueño, sino lo hizo realidad en mi vida. Y hoy disfruto de una familia, hoy disfruto de un hogar, hoy disfruto de la paz que sobrepasa todo entendimiento, que han llegado pruebas terribles a mi vida, han llegado momentos súper dolorosos y la gente me pregunta, ¿cómo tú puedes tener tanta calma? ¿Cómo tú puedes tener tanta paz? Porque es que el gozo del Señor es nuestra fortaleza y nada se compara a los deseos que yo pude haber tenido en mi carne, a la distorsión de mi identidad, al dolor del bullying. Todo eso yo se lo entregué al Señor y hoy vivo en la plenitud de Él. Sigo pasando situaciones difíciles, pero con gozo y con paz y feliz que el Señor habita en mi corazón y me ha dado lo más valioso que el ser humano puede tener, la salvación. Amen. All right. I love this. Oh my God. That is awesome. Dios es bueno siempre. Yo te quiero dar las gracias por estar conmigo y with my audience, porque yo sé que siempre cuando voy a hacerle una entrevista a alguien, no importa que sea, el testimonio, siempre va a tocar a alguien. So quiero darte Amén. las gracias porque yo sé que, you're being bold, no sé decirlo en español, you're being transparent y eso es lo Mm, que queremos para que la gente que esté allá luchando y no tenga esa fuerza para, hacer lo que tú estás haciendo hoy, que lo puedan hacer en el futuro para la gloria de Dios. So, te quiero dar muchas gracias, te quiero mucho, saluda a la familia, amén. and thank you, my Gracias. love. Gracias a ti por la Cuídate mucho. oportunidad y por este momento, ¿verdad? Que por mucho tiempo lo había esperado, cómo poder expresarle al mundo lo que el Señor ha hecho en mi vida y cómo ha transformado mi vida. Me llena de gozo poder y gracias a ti por esta oportunidad y que Dios te bendiga mucho y te siga usando en estos podcasts que mucha gente puede escuchar, ¿verdad? La bondad de Dios. Yes, yes, amen. Thank you Amén. so much. Muchas, muchas gracias. Cuídate mucho, te quiero mucho. ¡Mua! Besos. Cuídate. Bye. All right. Bye bye.